Hola, mi nombre es Alejandro Datas y voy a explicaros la novena parte de sistemas electroquímicos del tema 3 de almacenamiento de energía eléctrica, que forma parte de la asignatura de sistemas de energía del grado de Teleco. Vamos a centrarnos en sistemas electroquímicos, entre los cuales se encuentran el hidrógeno, las baterías de ion litio, las baterías de plomo ácido, las de sodio azufre y las de flujo basadas en vanadio. Vamos a empezar hablando de la batería más común, más utilizada, que es la de plomo ácido. Estas baterías tienen cátodos de óxido de plomo y ánodos de plomo. Y la reacción redox que tiene lugar, os la pongo por aquí. Lo que ocurre es que el plomo, el ánodo, se va a oxidar, va a perder un electrón que entrega al circuito y va a incorporar del electrolito, que en este caso sería ácido sulfúrico disuelto en agua, va a incorporar estos iones sulfato. En el cátodo, es decir, en el óxido de plomo, se va a producir la reacción inversa, es decir, se van a capturar los electrones, se va a producir la reducción y del electrolito va a capturar los protones y los iones sulfatos. Entonces, en ambos casos, en ambos electrodos, se va a formar este producto que es el sulfato de plomo. Entonces, el estado de baja energía en estas baterías sería un estado en el cual ambos electrodos se han convertido completamente en sulfato de plomo. Veremos que la profundidad de descarga de estas baterías al final no es el 100%, por lo tanto, el estado de baja energía realmente será en el cual solamente en torno al 50% de los electrodos se ha convertido en sulfato de plomo. Y el estado de alta energía es en el cual tenemos de forma independiente el plomo y el óxido de plomo. Fijaos que en todos estos casos estamos hablando de fases sólidas. Entonces, estas baterías os puede sonar que tienen un problema fundamental, que es el riesgo de la sulfatación. Tiene que ver con el producto de esta reacción, que es el sulfato de plomo. Este sulfato de plomo, en un funcionamiento normal de la batería, está en un estado que se denomina amorfo, es decir, donde los átomos no están ordenados de ninguna forma particular y no forman ninguna fase cristalina. Pero si dejamos la batería descargada durante bastante tiempo o a media carga durante bastante tiempo, se puede empezar a producir esta reacción de cristalización del sulfato de plomo, por la cual se forman microcristales, que son fases muy estables, que son difícilmente recuperables. Es decir, que una vez que se ha cristalizado este sulfato de plomo, no vamos a poder realizar la reacción inversa para producir de nuevo plomo y óxido de plomo. Entonces, una vez que se ha producido esta cristalización, empezamos a perder capacidad de acumulación de la batería. Este es uno de los problemas, que esta batería es muy sensible a cómo se realiza la carga y descarga. El otro problema fundamental tiene que ver con la densidad de energía. Entonces, aquí os pongo los cálculos teóricos para calcular la densidad energética máxima de estas baterías, de acuerdo con los potenciales estándares de reducción, que saldrían los 2 voltios, los electrones intercambiados, que podéis ver en estas subreacciones que estamos intercambiando 2 electrones. Entonces, si hacéis el cálculo, obtenéis 166 vatios hora por kilogramo, ¿de acuerdo? Esto, insisto, que es el valor teórico ideal. En la práctica, las baterías de plomo ácido están en torno a unos 30-35 vatios hora por kilogramo, ¿de acuerdo? Mucho menos. Pero incluso en el límite teórico, este valor veremos que no es muy elevado, ¿de acuerdo? Las baterías de ion litio veremos que son 600 vatios hora partido por kilogramo en su valor máximo ideal. Entonces, esta densidad energética tan reducida para las baterías de plomo tiene que ver fundamentalmente con el peso atómico del plomo, ¿de acuerdo? Estamos utilizando un elemento que es muy pesado. No tiene que ver con que la tensión sea baja o que haya poco intercambio de electrones por cada mol. Tiene que ver con el empleo de materiales muy pesados. Aquí se ilustra cómo se haría una batería de este tipo, en la cual se conectan 6 celdas
como las que hemos visto antes, que cada una de ellas genera unos 2 voltios, por lo tanto tenemos los 12 voltios típicos de las baterías de plomo ácido, ¿de acuerdo? Donde tenemos pues el plomo, el óxido de plomo y la membrana que las separa, y el electrolito, que sería esto verde, que sería ácido sulfúrico disuelto en agua. Aquí veis una imagen de cómo sería esta batería con las distintas celdas conectadas en serie. Y aquí también os ilustro un poco cómo sería el proceso de sulfatación. En el caso de una batería nueva, este sería el aspecto de los electrodos, y al cabo de 4 años, ¿de acuerdo? Pues aparecerían estas marcas blancas que serían esos microcristales, que podéis ver aquí en imágenes de microscopio, donde este sería un electrodo nuevo, ¿de acuerdo? Donde veis el aspecto amorfo del sulfato de plomo, y aquí cuando ya empezamos a ciclar empezamos a ver la formación de estos cristales, que aquí a la derecha, pues después de 2000 ciclos veis ya la degradación severa, ya que casi todo básicamente está cristalizado. Entonces, como he dicho, pues esta batería se usa principalmente como starter en los coches, también aplicaciones de sistemas ininterrumpibles de potencia, aplicaciones off-grid de generación fotovoltaica rural, torres de comunicación, etcétera. Y estas aplicaciones principalmente se deben a que este sistema de almacenamiento es de los de menor coste que existen en cuanto a baterías electrolíticas. Ahora vamos a ver las baterías de ion litio. Estas baterías se basan en un principio de funcionamiento por el cual el ion litio va a oscilar entre una posición en el cátodo y otra posición en el ánodo. Pues aquí os pongo el ejemplo de la batería de ion litio más sencilla, que es la primera que se hizo, que utiliza cátodos de óxido de cobalto y ánodos de grafito. Aquí os pongo la reacción que tendría lugar. Entonces podéis ver que en el estado de carga tenemos el litio incorporado en el ánodo, en el grafito, y en el estado descargado tendríamos el litio incorporado en el óxido de cobalto. Entonces lo que ha ocurrido realmente es que el litio ha intercambiado su posición del ánodo al cátodo. Eso lo podemos ver de una forma más gráfica en esta ilustración de la izquierda, donde inicialmente tendríamos el ion litio en el ánodo. Este ion litio se transportaría hacia el cátodo y en el proceso liberaría un electrón, que es el que produce esta potencia eléctrica, y ese electrón se devuelve por el cátodo cerrando el circuito. Este sería el proceso de descarga. Entonces, en el estado de baja energía tenemos este compuesto de óxido de cobalto o litio, y en el estado de alta energía pues tendríamos el litio incorporado en el grafito. Si hacemos el cálculo de densidad de energía máxima teórica para esta química en concreto, obtenemos estos valores de aquí. La tensión sería de 3,6 voltios. Los electrones transferidos serían un electrón por cada ion de litio, como podéis ver aquí. Esto, teniendo en cuenta la masa molecular de todos los elementos que están en esta reacción, pues obtenemos estos 568 vatios hora partido por kilogramo como densidad energética máxima ideal, que ya podemos ver que es considerablemente mayor a la que obtuvimos en el caso de las baterías de plomo. Y esto se debe principalmente a que en este caso estamos empleando materiales ligeros, como pueden ser el litio o el carbono. Pero otra observación que podemos hacer tan solo mirando a esta reacción es que en este tipo de baterías la energía acumulada se acumula en forma de iones litio, es decir, el elemento activo que participa en el proceso de acumulación aquí es el ion litio. El resto de compuestos son elementos cuya función principal es la de albergar a ese ion litio. Entonces no participan activamente en el proceso de acumulación de energía como tal. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el ánodo de grafito necesitamos 6 átomos de carbono por cada átomo de litio que somos capaces de albergar en este ánodo. Y esto es lo que acaba limitando la capacidad energética de acumulación. Esta necesidad de meter 6 átomos de carbono por cada átomo de litio, ¿de acuerdo? Este es en el caso del ánodo, pero en el caso del cátodo ocurre de forma similar, en este caso pues con un átomo de cobalto y 2 de oxígeno.
Entonces, una de las líneas de investigación de estas baterías para aumentar la densidad de energía consiste en ir reduciendo el número de compuestos que se utilizan solamente para albergar estos iones de litio. Entonces, por ejemplo, para los ánodos, el límite, el mejor ánodo que se podría hacer es simplemente litio-metal, es decir, que solo tengamos litio, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, existen muchos problemas relacionados con la química de estos procesos en los que no vamos a entrar. Y solo a modo de ejemplo, aquí os ilustro algunos casos de baterías de ion litio que son ya comerciales. Pues podéis ver el cátodo y el ánodo que se utilizan cada una de ellas. En el caso del ánodo podéis ver que casi todas usan grafito, a excepción de esta última que usa óxidos de titanio. Y por lo tanto, la principal diferencia entre ellas se refieren al cátodo. Entonces, lo que tienen en común casi todas ellas es que tratan de ir eliminando el cobalto. Entonces, el cobalto es un elemento primero, que es caro y segundo, que tiene algunos problemas geopolíticos, ya que es un elemento que se produce principalmente en la República Democrática del Congo. Entonces, aparte de eso, tiene otros problemas más químicos relacionados con la estabilidad térmica. Por ejemplo, los cátodos que son puramente de óxido de cobalto tienen riesgo de explosión. Entonces, el añadir otros metales también permite mejorar sus propiedades de estabilidad térmica. Entonces, en el caso de, por ejemplo, las NMC que aparecen aquí o las NCA, se sustituye parcialmente el cobalto por otros compuestos. Siguen teniendo cobalto, pero en menor proporción, porque se ha incorporado, en el caso de las NMC, níquel y manganeso, y en el caso de las NCA, pues níquel y aluminio. Y en el caso de las LMO, se ha incorporado directamente, se ha sustituido todo el cobalto por manganeso. ¿De acuerdo? El manganeso es un elemento mucho más abundante y más barato. ¿De acuerdo? Y además, en el caso de estas LMO, este óxido de manganeso forma una estructura que se llama de Spinel, que mejora las propiedades de transferencia de iones litio. Es decir, lo que hace es minimizar la resistencia interna, que permite también tener unas densidades de potencia más elevadas. Entonces, cada una de estas tecnologías pues tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿de acuerdo? Entonces, en estos gráficos se ilustra pues para cada una de ellas dónde funcionaría mejor, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente en aplicaciones de transporte nos va a interesar tener una densidad energética elevada y una potencia también elevada, ¿de acuerdo? Para esto tendría que ver con la aceleración y esto con la autonomía de los vehículos. ¿De acuerdo? También interesa que sea seguro, evitar posibles riesgos de explosión, que sea estable en cuanto a temperatura, que tenga una vida útil elevada y, evidentemente, que tenga un coste reducido. Y ya para terminar esta parte de baterías de ion litio, aquí os muestro un diagrama de cómo se fabricarían una de estas celdas, en el que podéis ver el cátodo, el ánodo, separados por una membrana. ¿De acuerdo? Son unas láminas muy delgadas que se enrollarían en esta forma cilíndrica, que es lo que daría una de las celdas de batería de ion litio. Entonces, si os acordáis, esto recuerda bastante a lo que era un sistema de supercondensadores, ¿de acuerdo? Con la diferencia de que en este caso la carga se está acumulando en volumen, aprovechando el volumen del cátodo y del ánodo. En el caso de los supercondensadores, esta carga se acumulaba solamente en superficie. Lo que pasa es que hay una limitación para el espesor de estas capas por un tema de resistencia eléctrica. Si las capas fuesen muy gruesas, los iones litio que se quedasen intercalados en las profundidades de estas capas, costaría mucho trabajo extraerlos y eso incorporaría una resistencia. Entonces, por eso interesa hacer estas capas muy finas. Aunque, insisto, se está almacenando energía en todo el volumen de este ánodo y este cátodo. Entonces, estas celdas pues se acabarían interconectando en configuraciones serie paralelo pues de esta manera y al final se incorporarían en las aplicaciones que podría ser, por ejemplo, transportes. Este es el caso de las baterías de Tesla, del coche eléctrico, y este sería el caso de un sistema de almacenamiento conectado a red de Hyundai de unos 150 megavatios de capacidad. Por lo tanto, veis que es una tecnología muy modular
y muy escalable. Es decir, podemos ir desde aplicaciones portátiles muy pequeñas hasta aplicaciones tan grandes como esta de conexión a red. Ahora vamos a ver lo que se denominan las baterías de sodio-azufre. Estas baterías se diferencian respecto a las que acabamos de ver de litio y de plomo en que los electrodos, es decir, el ánodo que es de sodio y el cátodo que es de azufre, están en fase líquida. Pues para que estén en fase líquida, veremos que tienen que estar a temperaturas elevadas, en torno a 270-350 grados, que es por encima de los puntos de fusión del sodio y del azufre. Entonces, ¿por qué nos interesa que estén en fase líquida? Pues tiene que ver con un tema de densidad energética. Hemos visto en el caso de las baterías de ion litio que cada ion litio tiene que estar hospedado en un host que típicamente pues, era un óxido de un metal, como el óxido de cobalto, óxido de manganeso, etcétera, o grafito en el otro electrodo. Y estos elementos no participan activamente en la acumulación de energía, simplemente son hospedadores de este ion litio, que es el que sí acumula energía. Entonces, al final ocupan un espacio, un volumen que no es aprovechable en términos de densidad energética. Entonces, en este caso, al hacer que sean los electrodos líquidos, el sodio y el azufre, eso significa que todo el volumen ocupado por estos electrodos va a ser activo, es decir, no tenemos necesidad de tener un material hospedador, ¿de acuerdo? Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, en este diagrama, que tendríamos como dos contenedores, uno para el sodio y otro para el azufre, ¿de acuerdo? Que en el cual cada átomo contenido en ese volumen va a poder participar de la reacción y va a poder aportar en términos de densidad energética. En este caso, pues aquí tenéis la reacción que tiene lugar, que es una reacción entre el sodio y el azufre en fase líquida, ¿de acuerdo? Que darían como producto de la reacción un trisulfuro de sodio. Entonces, en el estado de baja energía, lo que tendríamos es que en ambos contenedores tendríamos este trisulfuro de sodio, en fase líquida también, y en el estado de alta energía, pues tendríamos de forma separada, en un lado tendríamos el sodio y en otra tendríamos el azufre. Entonces, si se hacen los cálculos ideales para esta reacción redox, pues sacaríais estos valores de la tensión de 2,1 voltios. Veis que hay dos electrones que se intercambian en la reacción redox, y esto daría una densidad energética cercana a los 800 vatios hora por kilogramo, ¿de acuerdo? Entonces veis que ya es superior a la que daban las baterías de ion litio, que en su límite estaba en torno a los 600 vatios hora por kilogramo. Entonces, ¿cuáles son los problemas de esta tecnología? Bueno, principalmente es un tema de aislamiento térmico, porque, como he dicho, para que estén en fase líquida es necesario que la batería trabaje a altas temperaturas, entonces hay que aislar térmicamente muy bien estas baterías y eso pues implica unas pérdidas. En cuanto a pérdidas de aislamiento térmico, más o menos están en el 14% al día, ¿de acuerdo? O sea, es una autodescarga bastante elevada. Después también hay que, para evitar que se solidifiquen, pues hay que calentar de vez en cuando, entonces eso implica pues, otras pérdidas. Están más o menos en torno al 2% al año de la energía total que suministran las baterías. Pero la principal ventaja es el hecho de la escalabilidad, porque podemos aumentar la capacidad energética simplemente aumentando el volumen que dedicamos al sodio y al azufre, ¿de acuerdo? Entonces, no tenemos los problemas que teníamos en las baterías de ion litio del transporte de carga, que teníamos que hacer, si recordáis, membranas muy delgadas para que los iones litios saliesen con una resistencia pequeña. En este caso, pues ese problema no existe y podemos aumentar el volumen de los electrodos para aumentar la densidad energética. O sea que esa es la principal ventaja de estas baterías. Y aquí simplemente enseñaros pues, cómo se fabricaría un módulo de este tipo, ¿de acuerdo? Desde fuera, cada celda podría parecer muy similar a las que hemos visto antes, es decir, son como pilas cilíndricas. Luego el módulo, veis que es diferente porque necesita incorporar un calentador para evitar que se enfríe y se solidifiquen las celdas.
y una carcasa de aislamiento térmico que evite pérdidas térmicas del sistema. Entonces, esta tecnología, bueno, no está tan extendida como las de ion litio, como vimos en la otra presentación, pero bueno, aquí veis un ejemplo de esta empresa NGK, que es una empresa japonesa que ha hecho varios prototipos demostradores. En este caso es un sistema de 34 megavatios de potencia y 200 megavatios hora de capacidad. Entonces veis que tiene bastante capacidad energética y si hacéis el cociente entre la energía y la potencia veis que el tiempo de descarga estaría en torno a las 7 horas. ¿De acuerdo? Entonces, al final, si comparamos con las de ion litio, que típicamente tienen tiempos de descarga de unas 2, 3 horas, 4 horas como mucho, pues vemos que la tendencia es que estos sistemas tienen más capacidad energética respecto a la potencia nominal. Ahora vamos a ver las baterías de flujo y en concreto el tipo más extendido de estas baterías, que son las de oxidación-reducción del vanadio. Estas baterías dan un paso más allá en esta tendencia de desacoplar la capacidad energética de la capacidad de potencia en los sistemas electroquímicos. Y esto lo hacen no solamente utilizando cátodos y ánodos en fase líquida, que en este caso estarían disueltos en un electrolito, sino que en este caso también el cátodo y el ánodo están contenidos en unos tanques que son ajenos a la reacción electroquímica que va a tener lugar en esta celda electroquímica que es independiente de estos contenedores, de los electrolitos. Entonces, sin entrar mucho en los detalles de la reacción, simplemente deciros que esta batería que se basa en vanadio aprovecha el hecho de que el vanadio tiene 4 estados de oxidación, que serían el 2+, el 3+, el 4+ y el 5+. En el estado de carga, es decir, cuando el sistema está cargado, en el tanque del cátodo tendríamos el estado de oxidación 5+, y en el del ánodo tendríamos el 2+, ¿de acuerdo? Entonces, en el cátodo se va a producir la reacción de reducción, ¿de acuerdo? Es decir, se va a hacer circular este electrolito por esta celda para producir la reacción de reducción, es decir, la inyección de electrones del circuito externo, ¿de acuerdo? Y el producto pues va a ser un estado de oxidación menor, el V4+. Por el contrario, en el ánodo, que se va a producir la reacción de oxidación, es decir, la pérdida de un electrón, vamos a hacer fluir el electrolito por esta misma celda. Como es la reacción de reducción, se va a liberar un electrón que se va a suministrar a este circuito, que es el que luego se va a utilizar en el cátodo para la reducción. ¿De acuerdo? Entonces el electrolito va a pasar a un estado de oxidación mayor, V3. ¿De acuerdo? Entonces se acaba llenando el tanque por aquí. Entonces, en esta celda electroquímica se producen estas dos reacciones que son independientes, pero están acopladas por esta membrana que permite el paso de protones desde la reacción que ocurre en el ánodo a la del cátodo. ¿De acuerdo? Pero el consumo del combustible, que esto, como podéis ver, se va pareciendo a un combustible, se daría en este sentido, de ir vaciando los tanques hasta que se haya consumido toda la energía. Entonces, aquí veis claramente la principal ventaja de esta tecnología, y es que podemos dimensionar de forma independiente la capacidad energética, que tiene que ver con el volumen de estos tanques, es decir, con la cantidad de electrolito, con la capacidad de potencia, que tendría que ver con esta otra parte de celda electroquímica, que al final tiene que ver con el área de esta membrana de intercambio de protones. Es decir, que si queremos hacer un sistema que a potencia nominal se descargue en mucho tiempo, por ejemplo en una semana, bastaría con hacer un sistema con unos tanques de gran tamaño, es decir, con mucho electrolito, y un conversor, una celda electroquímica de menor tamaño. Entonces el ratio de energía-potencia nos daría ese tiempo de descarga a potencia nominal. Entonces esta flexibilidad es la principal ventaja de este tipo de baterías. Entonces aquí os pongo un ejemplo de cómo se fabricarían estos sistemas. Tenemos que, para aumentar la tensión de salida, pues igual que hacíamos en las de plomo ácido, tendremos que conectar en serie varias celdas electroquímicas, ¿de acuerdo? Tendríamos los tanques
del electrolito de forma independiente. Entonces aquí veis dos ejemplos, uno en Hokkaido, en Japón, otro en China, y podéis haceros una idea de que son siempre sistemas de gran tamaño. Es decir, porque la gran ventaja de este sistema es, como he dicho, es la gran capacidad de energía que conlleva el poder usar tanques de electrolito pues, de gran tamaño. Es una tecnología de alta eficiencia, en torno al 80%. La vida útil también es muy elevada y esto además tiene que ver con tareas de mantenimiento más sencillas. Por ejemplo, si el electrolito se degradase, pues no tenemos más que vaciar estos tanques y poner un electrolito nuevo, por ejemplo. O si, por el contrario, hay un error, un fallo en la celda electroquímica, pues también solamente consiste en cambiar esta parte de potencia manteniendo el electrolito intacto. Es decir, que en cuanto a reparaciones y mantenimiento también tiene ventajas. Entonces, estos sistemas, bueno, todavía no hay muchos sistemas instalados en el mundo, por lo tanto el coste es elevado, pero si se consiguen alcanzar costes bajos, que potencialmente sería posible, estos sistemas combinan estas propiedades de tener alta eficiencia, vida útil muy elevada, ¿no? Y también costes potencialmente bajos. Entonces sería otra de estas tecnologías que podría alcanzar ese ideal de tener alta eficiencia y costes por capacidad energética bajos. Y esto nos conduce al sistema de almacenamiento en hidrógeno, que se parece al caso que acabamos de ver en el sentido en el que la acumulación y la conversión están totalmente desacopladas. Es decir, la acumulación se va a hacer en un tanque de hidrógeno y la conversión se va a hacer en dos sistemas que serían el electrolizador para la carga y la pila de combustible para la descarga. Entonces, la reacción que tiene lugar, os la muestro aquí, es muy sencilla. Tenemos hidrógeno y oxígeno, esta es la de descarga, para dar agua. Entonces, si hacéis los cálculos de esta reacción redox, calculáis la tensión teniendo en cuenta los potenciales estándares de reducción, que da 1,23 voltios, y vemos cada una de las subreacciones de oxidación-reducción que aparecen aquí a la derecha, vemos que hay una transferencia de 4 electrones. Entonces esto, si hacéis los cálculos, os acaba dando una densidad energética de 3.600 vatios hora por kilogramo. Si recordáis, las baterías de ion litio tenían una densidad energética de 600 vatios hora por kilogramo, es decir, que esta densidad energética es considerablemente mayor. Entonces, las dos principales ventajas de este sistema serían, primero, que vamos a utilizar agua, básicamente esta es la entrada a nuestro sistema, es decir, algo abundante y barato, y una densidad de acumulación muy elevada. ¿De Entonces parece como el sistema de almacenamiento ideal. Pero el problema viene principalmente con el hecho de que los productos de esta reacción van a ser gases. Tenemos hidrógeno y oxígeno. Entonces los gases pues, ocupan un volumen mucho mayor, entonces eso va a requerir de sistemas de presurización que van a complicar bastante el sistema, como veremos. Pues aquí a la derecha os pongo un poco el diagrama de cómo funcionaría un sistema de almacenamiento de hidrógeno. Tendríamos una entrada de potencia eléctrica que actuaría sobre un electrolizador. El electrolizador lo que haría es coger agua, que sería el estado de baja energía, y convertirlo en hidrógeno y oxígeno, que sería el estado de alta energía. Normalmente el oxígeno se libera a la atmósfera, ¿de acuerdo? Porque ya tenemos oxígeno en la atmósfera y para la descarga utilizaremos obviamente el oxígeno de la atmósfera, pero también se podría almacenar en otros tanques. ¿De acuerdo? Entonces se almacena el hidrógeno, para eso veremos que hay que presurizarlo y ahí se gasta también una energía. Y cuando queremos recuperar la energía lo que hacemos es presurizar el hidrógeno y hacerlo pasar por una pila de combustible. La pila de combustible acaba produciendo electricidad. Lo que hace es utilizar hidrógeno para producir agua, es decir, el estado de baja energía y electricidad. Y aquí se ilustran distintas formas de almacenar hidrógeno. Están las que se basan en fundamentos físicos, que incluye, por ejemplo, la compresión del hidrógeno o la licuefacción, que se parecen mucho a las que vimos en la presentación anterior sobre almacenamiento híbrido térmico-mecánico en sistemas CAES o LAES de aire licuado. Y están luego las más relacionadas con materiales, ¿de acuerdo? Como
Puede ser típicamente reacciones exotérmicas con metales que forman hidruros, ¿de acuerdo? Entonces, en cualquier tipo de almacenamiento, al final vamos a necesitar emplear una energía en acumular este hidrógeno. Por ejemplo, en el caso de que queramos comprimir el hidrógeno a una presión que típicamente es de 800 bares, vamos a emplear el 13% de la energía que luego se va a contener en el hidrógeno, ¿de acuerdo? Recordad de la presentación anterior de los sistemas híbridos térmicos y mecánicos que durante una compresión de un gas, aparte de aplicar un trabajo, lo que va a ocurrir es que se va a generar calor. Entonces necesitamos disipar este calor, es lo que se denominaba, si recordáis, una compresión isotérmica. Si no disipamos este calor, al final lo que va a ocurrir es que el hidrógeno se va a calentar, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a poder acumular mucho hidrógeno en un determinado volumen. Y lo mismo ocurriría durante la descompresión. Al descomprimirlo, si no conseguimos disipar el calor, lo que vamos a hacer es acabar enfriando ese hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar sistemas de compresión y expansión isotérmicos, ¿vale? El mismo problema o la misma dificultad a la que se enfrentaban los sistemas CAES. Después, durante la liquefacción del hidrógeno, pues de forma similar, al final lo que hacemos es emplear un 30% de la energía que finalmente se contenga en el hidrógeno. Y en el caso de utilizar reacciones exotérmicas, ¿de acuerdo? Pues típicamente vamos a generar un calor en esta reacción que es entre el 20 y 35% de la energía que está finalmente contenida en el hidrógeno. Entonces, toda esta energía que vamos a emplear en almacenar el hidrógeno, a no ser que encontremos formas de recuperarla, es decir, de incorporarla, de hecho, en el sistema de almacenamiento, pues van a ser pérdidas. Y son pérdidas que van a sumarse a las pérdidas en la fase de electrolisis y de pila de combustible, y entonces van a hacer que el proceso, el ciclo completo de almacenamiento en hidrógeno, pues sea un proceso poco eficiente. Y entonces, por concluir, aquí os muestro una comparativa entre un sistema de baterías de ion litio y otro de hidrógeno utilizados para sistemas de transporte, es decir, el coche eléctrico. Entonces, os fijáis que la principal diferencia es en la producción del combustible, que en el caso de las baterías de ion litio pues serían los enlaces electroquímicos dentro de los electrodos. En el caso del hidrógeno pues serían las moléculas de hidrógeno una vez convertidas después del proceso de electrolisis del agua. Entonces ya podéis ver que la eficiencia de conversión de la electricidad en energía interna del sistema, este combustible, es mucho mayor en las baterías que en el hidrógeno por las pérdidas asociadas al proceso de electrolisis principalmente, ¿de acuerdo? Y después también en la conversión de este hidrógeno almacenado a electricidad vemos que también hay unas pérdidas muy altas relacionadas con la pila de combustible. En el caso de las baterías esas pérdidas son mucho menores. Entonces, como resultado, veis que el hidrógeno es una tecnología poco eficiente cuando consideramos el ciclo completo, desde que ponemos electricidad a la entrada hasta que sacamos electricidad a la salida. Y en el caso de las baterías, pues vemos que la eficiencia es mucho mayor. Entonces, esto conecta con la primera parte de este tema, en el que os comentaba que había estas dos familias de sistemas de almacenamiento, unos de baja eficiencia pero bajo coste, en este caso el hidrógeno potencialmente es de bajo coste, es decir, sería esa categoría, y otros de alta eficiencia y alto coste, donde entrarían las baterías de ion litio, ¿de acuerdo? Entonces, las que eran de alta eficiencia y alto coste estaban más indicadas para ciclados rápidos, ¿de acuerdo? Que es el caso, por ejemplo, del coche eléctrico. Entonces, esta es la razón fundamental, que es puramente económica, por la cual los coches eléctricos a día de hoy se ven más en baterías electroquímicas y tienen más sentido en baterías electroquímicas que en sistemas de hidrógeno.